presidente, que era que ese presupuesto fuese el 6% del PIB nacional, no se está cumpliendo tampoco. Que además no es propuesta del presidente, es un mandato de la Ley Orgánica de Educación que no se cumple y que nunca se ha cumplido, y lo que es una vergüenza. Pero además de darle... Hola, soy Jimmy Lennon Jr. Bienvenidos a Desde Aquí para Allá TV. It's Showtime. Salud, paz y alegrías le desea su servidor Porfirio Betegón a su programa Desde Aquí para Allá. En el día de hoy nos encontramos en la Asamblea Nacional de la República de Panamá y tenemos un invitado especial, el diputado Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, abogado, político, actualmente diputado en la Asamblea Nacional por el circuito 86 y es por la libre postulación, o sea, un candidato independiente. Entre sus propuestas ha presentado antiproyectos que conciernen con lo que es la corrupción, la transparencia y las reformas constitucionales. Asimismo ha expresado su oposición a la reelección. Bienvenido a nuestro programa, diputado. Gracias, don Porfirio, por la invitación. Contento de hablar con toda la gente panameña y latina y de todas partes del mundo a través de sus pantallas. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia de inmediato, si lo permite, porque creo que es interesante que la comunidad de panameños residentes en Nueva York conozcan al diputado, conozcan su planteamiento y conozcan la situación que atraviesa el país ahora mismo. Así que discutiremos para tratar de entender la situación política del país y vamos a empezar con uno de los temas más importantes de lo que está ocurriendo en Panamá. En Panamá existe el problema de la corrupción. Usted ha presentado proyectos de anticorrupción en la Asamblea Nacional. ¿Usted nos puede ampliar en el contexto de algunos de estos proyectos? Sí, mire, la corrupción es un fenómeno criminal del que no escapa ningún país en el mundo y al que hay que hacerle frente a través de una política criminal bien estudiada. Para poder enfrentar la corrupción se requiere entenderla como cualquier fenómeno humano y hay muchas partes en el proceso: la investigación de la corrupción, el enjuiciamiento y la condena, y ante estas tres, la etapa de ejecución, donde la persona, el político o el empresario o ambos, porque son al final el que corrompe y el corrupto, piensan la idea y se les ocurre ofrecer una coima o pedir una coima, por poner un caso, para poder que se perfeccione la corrupción. Las leyes entonces para evitar la corrupción o castigarla van en esa dirección. Algunas para prevenir que se pueda dar el acto, para eliminar las oportunidades, y otras ya para asegurar la investigación, el enjuiciamiento y la condena justa. Una de ellas tiene que ver con regular el conflicto de interés, algo que en otros países, Nueva York, Estados Unidos y muchos otros, ya han regulado hace mucho tiempo. Y es el tema, por ejemplo, de no poder contratar amistades, familiares o amigos cercanos dentro del estado donde uno mismo opera. Si yo soy ministro, no puedo tener de viceministro a mi amigo, o a mi hermana, o a mi hija. Y no puede ser que dos personas, que una supervisa a la otra, sean familiares uno con otros. Esas locuras pasan aquí en Panamá. Usted se ríe, pero eso pasa aquí en Panamá, lamentablemente. Y eso que tenemos que evitar. Y que las leyes impidan que esas realidades ocurran. Pero adicional, hay otro problema. Hay lo que se llama en inglés, para poder explicarme bien, creo que Statute of Limitation, sí, o la prescripción, que es el tiempo que tiene el Estado a través de la Fiscalía para poder investigar a una persona. En Panamá, la prescripción, ese tiempo, es corto para la corrupción. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, soy diputado 5, 10 o 20 años, como muchos que están aquí sentados, y ejecuto un acto de corrupción después de cierto tiempo, que a veces es 4 o menos años, ya nadie puede investigarme. Entonces, ¿quién puede investigar a un diputado sentado? Muy difícil. Usualmente, cuando uno sale y alguien puede entrar a revisar, es que uno encuentra la locura. Entonces, modificar el tiempo de prescripción es otro de los procesos importantes en que estamos trabajando, pero lamentablemente esas ideas anticorrupción no son bien vistas en una asamblea en la que hay mucha gente que es parte de la corrupción. Yo creo que la corrupción es como un polvo
en una mesa. Usted lo limpia hoy, pero mañana vuelve a aparecer. La solución, en mi opinión, es que hay que constantemente limpiar la mesa. Y ese es el problema. El abogado Rogelio Leslie, en una entrevista nos dijo que el problema en Panamá no son las leyes, el problema es que las leyes no se cumplen. Y eso para corroborar lo que usted está mencionando. Así es. El problema en Panamá no son las leyes, no es la Constitución. El problema en Panamá es la aplicación de las normas existentes. Eso es todo el problema en Panamá. Tomando otra dirección, en el presupuesto nacional, uno de los renglones que menos dinero recibe es el Departamento de Educación. Esto no ayuda a tener mejores profesionales. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, la educación sí recibe un importante porcentaje del presupuesto. Lo que no está ocurriendo es que no se usa lo necesario y que además el presidente quiera que ese presupuesto fuese el 6% del PIB nacional, no se está cumpliendo tampoco. Que además no es propuesta del presidente, es un mandato de la Ley Orgánica de Educación que no se cumple y que nunca se ha cumplido, y lo que es una vergüenza. Pero además de darle más presupuesto, hay que dar la capacidad y tener a la persona con la capacidad de administrar ese presupuesto. Hoy en día, la mayoría del recurso se va en salarios. Salarios en el que en algunos casos pueden ir a docentes que no han recibido capacitaciones continuas en mucho tiempo y que no están a la vanguardia en los métodos y la pedagogía necesaria para educar a estudiantes de este siglo y que puedan ser, como usted decía, profesionales de este siglo y dejar atrás las prácticas de enseñanza y las prácticas profesionales en campos que ya no se están utilizando. Y por eso, por supuesto, que yo creo que debe haber una inyección presupuestaria importante que asegure una mejor infraestructura educativa. Hay un estudio de la OCDE muy bueno que señala cómo la calidad de la infraestructura está directamente relacionada con la calidad de la educación. Y tenemos aquí una infraestructura mala, y con esa infraestructura mala no vamos a lograr mejores resultados. Y así mismo hay que mejorar el perfeccionamiento o mejoramiento de los docentes para poder que entonces el estudiante tenga un buen resultado y tener así como sociedad mejores profesionales. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, los países con un desarrollo más avanzado que Panamá, los sistemas de educación son más analíticos. La tendencia en los países latinoamericanos es de repetición y de memoria. Y yo creo que con lo que usted está diciendo vamos en la dirección correcta. Así es. En hacer una mejora del sistema. En otro renglón, un problema que es a nivel mundial, pero en Panamá ha afectado a mucha gente, el desempleo. Los índices de desempleo, según un estudio aquí en Panamá, han ascendido de una manera alarmante. ¿Qué medidas está haciendo el gobierno para la creación de fuentes de trabajo, especialmente en esas áreas marginadas? Mire, lamentablemente el gobierno nacional no está utilizando todos los esfuerzos y el dinero que tiene a disposición para poder dinamizar la economía. Yo creo que es importante que nosotros podamos asegurar que se atraiga la inversión extranjera. Panamá es un país de servicios, de una economía terciaria, que poco puede pretender recuperar el sitial que tuvo si no retomamos esa inversión. Que el extranjero venga e invierta en nuestra enorme cantidad de bondades, como que el panameño también tenga la seguridad de invertir. Y para eso hay que tocar temas como seguridad jurídica, Estado de Derecho y corrupción, pero no voy a profundizar en eso. En el que el gobierno tampoco ha avanzado, pero no voy a profundizar en eso. Pero yo creo que sí es importante primero que el gobierno identifique y sea determinado en entender en qué áreas Panamá, por sus bellezas y bondades, puede avanzar. Y le pongo un ejemplo. En turismo, nosotros hemos avanzado muy poco y Costa Rica nos da clases. Usted conoce muy bien, y ojalá los panameños también, y los que no están, que vengan a conocerlo, lugares hermosos como Bocas del Toro. Hermoso. A Bocas del Toro se venden más tours desde Costa Rica que desde Panamá. ¿Cómo se explica eso? Entonces el gobierno, este y los anteriores, porque no solamente culpa de este, han fallado en la estrategia turística que atraiga
a los visitantes panameños. Y otra cosa, pasan millones de personas por nuestro hub de las Américas, el aeropuerto de Tocumen. Pero ¿cuántas se quedan? Hay que lograr acuerdos para que haya mayor flexibilidad y bonificaciones a aquellos pasajeros que en ese tránsito decidan quedarse para poder sacarlos del aeropuerto y que vayan a dejar parte de su economía en la economía nacional. Son las dos cosas que yo creo importantes. Y yo creo que Panamá tiene que reconocer algo. Aquí se habla mucho de minería, se habla mucho de otras formas de hacer economía. La economía debe ser sostenible, debe poder llevarse en el futuro y poder que todos podamos participar. Costa Rica nos lleva años luz en el turismo verde. Y Panamá, que tiene una riqueza en biodiversidad mayor a la de Costa Rica, no ha entendido lo mismo y no ha invertido en esa dirección. Y es algo que yo creo. El turismo va en todo: restaurantes, servicios, la banca, en todo, autos, servicio de transporte. Entonces es algo que puede dar mucho dinero, mover mucho la economía, y que Panamá tiene las bondades, porque usted que ha viajado sabe que hay muy pocos lugares, los hay, pero muy pocos lugares con las bellezas que hay en Panamá. Es interesante que dentro de su respuesta haya mencionado el turismo, porque me llama mucho la atención, especialmente en el área de Nueva York, donde vivimos nosotros. Se hacen ferias, muchos países hacen ferias, invitando al residente allá a venir a esos sitios acá. Es muy poco se hace en Panamá. Ahora mismo en Nueva York hay un desfile de panameños que tiene 25 años ese desfile, y se ha convertido ahora por lo menos en un medio de que los que están allá vienen y los que están aquí van, creando esa diversidad. Wow. Y ese es uno de los objetivos de este programa. Nosotros hemos estado promoviendo desde allá el turismo para que la gente venga acá. Especialmente estamos tratando en las áreas de los afrodescendientes, que casualmente hicimos una gira en la provincia de Darién. Pero continuando con las preguntas, en este espacio usted mencionó algo que realmente es importantísimo: la inseguridad pública, que tiene aterrorizado, como le dije, al ciudadano corriente y a la inversión extranjera, la cual usted está solicitando. Hay una pregunta que mucha gente se hace. Usted fue elegido a nivel mundial entre los 5 políticos, yo no diría más honestos, porque yo creo o eres honesto o no eres honesto. Eso demás no cabe para mí. Puede que yo esté equivocado. Usted fue elegido en esa distintiva posición y privilegiada, porque vivimos en una Latinoamérica bien corrupta, y para ser el número 5 en el mundo es un honor, no solamente para su familia, para usted, sino para Panamá. Y nosotros en el extranjero nos sentimos muy orgullosos de que un panameño esté en ese sitial. La pregunta es que si esa distinción lo inspira a usted a una candidatura presidencial, cuando la edad lo califique a usted, porque el diputado es bien jovencito, no le voy a decir la edad, pero es bien jovencito. Así que... Bueno, sí, primero agradecerle. A mí la organización One Young World me reconoció como uno de los 5 políticos jóvenes más destacados de este año 2022. Soy el único latino en la lista y soy el más joven de la lista, si no estoy equivocado. Y para mí es un honor, como usted decía, porque llevo la bandera de Panamá, que ya es suficientemente un honor enorme, pero además, por lo que le digo, llevo la bandera latina a ese galardón. Y yo creo que aunque hay muchas cosas por resolver en América Latina, tenemos enormes bellezas que también debemos poder compartir, y una historia muy linda de trabajo en equipo que aún debemos mejorar un poco más. Y bueno, sí, mire, cuando uno entra en política, uno tiene que hacerlo, a mi forma de verlo, con el compromiso de servir al país. Tanto el Papa como el expresidente Mujica, como muchos pensadores importantes, han dicho que el que quiere dinero a la empresa privada y le quiere trabajar y servir, que venga a la política. Yo soy de aquellos que piensa que su vida está para servir, para hacer lo que el país, para que el país pueda avanzar. Y yo lo que le he dicho a cualquier persona es: si a mí los panameños en un futuro
sienten que yo puedo aportarles desde el puesto más importante del país, desde el lugar de más servicio para el país, que es la presidencia de la República, yo no lo pensaría 2 veces, porque creo que es un honor, creo que es un gran compromiso y una enorme responsabilidad, pero en todo lugar que yo pueda aportarle a mi país, nunca lo negaré. Por el contrario, buscaré la oportunidad de servirle al país y, como digo, si aquí a unos años creen los panameños que yo puedo servirles de ese espacio, con enorme gusto. Un dato interesante que no me he mencionado, cuando el diputado fue elegido, creo que alrededor de, siendo primera vez que corre para esta posición, más de 33,000 votos en ese distrito, que para la cantidad de personas es un logro bien grande y lo felicitamos por eso y estamos seguros de que no ha decepcionado ni defraudado, al contrario, ha hecho que esa gente se sienta más segura de que dieron el voto a la persona correcta. Diputado, todo tiene un final, pero este no es el final. Le agradecemos que haya tomado su tiempo y nos haya dado el respeto al programa Desde Aquí para Allá, por permitirnos llegar aquí a la asamblea, y lo exhortamos a que continúe la buena labor. Sabemos que el cielo es el límite y lo felicitamos. Y sin más, le dejo los micrófonos para despedirse y un saludo a nuestros hermanos en todos los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde se vea este programa. Muchas gracias, gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir desde allá, de Nueva York acá a Panamá. Para mí es un honor compartir con usted y que a través de estas cámaras pueda hablar con todos los panameños en Estados Unidos, en Nueva York y en el mundo, y poder llevar ese mensaje, que es un mensaje de esperanza. Mire, usted me ha dicho muchas cosas bonitas y al final soy un joven con virtudes y defectos, que he cometido errores, que no soy perfecto, pero que quiero trabajar por el país. Y gente como yo hay mucha, en la política y fuera de la política. Y creo que tenemos que crear ese espacio para que esa gente se vea, se visibilice y pueda trabajar en servir al país. Así que yo contento, les pido a ustedes que si tienen talentos que aportarle al país, tal vez que se regresen o que inviten a la gente a venir, porque este país lo salvamos los panameños juntos en equipo, las mejores personas. Así que muchas gracias por la oportunidad y estoy para seguir trabajando. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, YouTube y online, en vivo, en el canal Brick TV. Aquí en este subprograma, Desde Aquí para Allá. Nos vemos la próxima. Gracias, Cristian. Un placer. Bueno, este libro lo hizo Jorge Iván Mora, un colombiano que residía en Nueva York. Creo que está aquí en Panamá ahora, no sé por qué. Hemos perdido comunicación después de la pandemia. Y se lo quiero entregar al diputado como un regalo de nosotros los panameños allá, residentes de Nueva York, que hemos hecho y seguiremos haciendo lo mejor para representar a Panamá. Este es para ustedes. Gracias. Ahora se lo firmo. Aquí hay varios panameños con su historia y una de la historia de la nuestra. Wow. Este es el primer directorio de organizaciones, personas y, ¿cómo se dice?, negocios panameños en Nueva York y en los Estados Unidos. Este lo confeccionó la licenciada Sheila Stewart de Petegó, mi esposa. Este es solamente el principio. Ya hay mucha gente que quiere apuntarse para la segunda edición y escogieron el mensaje, porque no fue fácil tampoco, pero queremos hacerle su entrega en nombre de Sheila al diputado Vázquez.